Bienvenida y bienvenido. Hoy vamos a meternos a fondo con un texto reciente, Dilexi Te. Es un documento del Papa León XIV. Eso es. Y el tema central es, el amor de la Iglesia por los pobres. Un tema clave. Fundamental. Y fíjate, es interesante porque es un proyecto que ya había iniciado Francisco, su predecesor. Ah, mira. Sí, y León XIV como que lo recoge y lo hace suyo al empezar. El título mismo, Dilexi Te, te he amado, Sí, viene del Apocalipsis, ¿sabes? Y se dirigía a una comunidad cristiana débil, sin muchos recursos. O sea que ya marca la línea. entiendo. Continúa un poco la línea de Francisco, entonces. Exacto. Busca profundizar en eso, en cómo el amor de Cristo se vuelca, se identifica con los más pequeños, y al hacerlo, revela su dignidad, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar hoy es rastrear esa conexión, ¿no?, entre fe y cercanía a los pobres. Ver las ideas clave y los ejemplos que da el texto. Sí, entender por qué es tan central. Pues venga, vamos a ello. A ver, el documento arranca fuerte, ¿verdad? Sí, sí. Con esa idea de Dios fijándose en los que no tienen poder. Y nos recuerda esa escena del Evangelio, la de la mujer que unge a Jesús con el perfume carísimo. Uf, esa escena. Los discípulos se indignan, claro. Claro, ven un despilfarro total, dinero para los pobres. Pero Jesús, bueno, él defiende el gesto. Ve más allá. Ve que ella ha captado algo, ha reconocido en él al Mesías que va a sufrir. Entiendo. Es un acto de amor profundo ante lo que viene. Y lo valora tanto, que dice, se contará en su memoria. Pero lo interesante es cómo, justo después, conecta eso. ¿El qué? Ese amor hacia él con el amor a los pobres. Ah, claro. Porque dice eso de a los pobres los tendrán siempre con ustedes. Exacto. Que suena muy parecido a su promesa final. Yo estaré siempre con ustedes. Justo. Y la frase clave que lo ata todo. Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Y esto es crucial. No es solo caridad, ¿sabes? No es solo beneficencia. Es más, Es revelación. El texto lo dice claro. El contacto con el pobre, con el débil, es un lugar teológico, una forma de encontrarse con Cristo mismo. Ahí está Él. te interpela. Totalmente. El documento también menciona, esa anécdota famosa de Francisco eligiendo el nombre, ¿no? Sí, lo del cardenal que le dice, no te olvides de los pobres. Eso es. Y claro, San Francisco de Asís, su encuentro con el leproso. Que le cambió la vida. Pasó de la repulsión al abrazo. Y el texto dice que eso fue un renacimiento evangélico. Y sugiere que hoy podría pasar algo parecido, ¿no? Que esa opción radical por los pobres puede renovar la Iglesia. Esa idea, tiene raíces muy hondas. Piensa en el Éxodo. Ajá. Dios que escucha el clamor de su pueblo oprimido en Egipto y baja a liberar. Dios se revela como alguien que toma partido ante el sufrimiento. Ya. Escuchar ese grito del pobre, dice el texto, es conectar con Dios. Ignorarlo, pues es alejarse. Pero el documento también da un toque de atención, ¿eh? Sí, advierte. Dice que ese compromiso personal, aunque es vital, hoy, no basta. Vivimos en sociedades muy desiguales. La cultura del descarte, que dice Francisco. Exacto. Centrada en acumular, en el éxito a toda costa. Menciona el impacto de fotos como la del niño en la playa. Uf, sí. Una conmoción fuerte al principio, pero luego, se normaliza. Noticias marginales. Qué duro. Y critica cómo medimos a veces la pobreza, con criterios que ya no valen. Por ejemplo, Pues, no sé, antes no tener luz no era signo de pobreza, igual que ahora. Recuerda la definición europea. Tener tan pocos recursos que no puedes vivir según los estándares mínimos de tu país. claro. Y desmonta el mito de la meritocracia. Ojo con eso. ¿El qué? Esa idea de que los pobres lo son porque no se esfuerzan. Ignorando las barreras, el trabajo durísimo que hacen muchos solo para sobrevivir. Ya. Es cruel. Mucho. Y advierte a los creyentes, cuidado con las ideologías mundanas que justifican la indiferencia. Aquí entra un concepto importante, ¿no? La opción preferencial por los pobres. Exacto, que nació en Latinoamérica, en Puebla, y se integró en el magisterio. Y hay que aclararlo bien. A ver, no es excluir a nadie. Es subrayar que Dios tiene una compasión especial por la debilidad, que quiere un reino de justicia, y por eso pide a la Iglesia una opción firme, prioritaria por los olvidados. Y eso viene de antiguo. Desde el Antiguo Testamento, Dios como refugio del pobre, los profetas denunciando la injusticia. ¿Y Jesús?
Bueno, Jesús es la encarnación de eso. Totalmente. El texto lo llama Mesías pobre y Mesías de los pobres. Y detalla su propia pobreza. Nace sin sitio, refugiado, sin dónde reclinar la cabeza. Ejerce un oficio manual, artesano, que era considerado inferior. Presenta la ofrenda de los pobres en el templo. Su misión es anunciar la buena noticia a los pobres. Y las bienaventuranzas. Felices ustedes los pobres. Eso es. Y rompe con esa idea de que pobreza o enfermedad son castigo por el pecado. ¿Recuerdas? Sí, dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Justo. Y la parábola del rico Epulón y Lázaro Tremenda. ilustra esa inversión de suertes y la ceguera del rico. Por eso, la fe en este Cristo pobre, dice el texto, nos tiene que impulsar a preocuparnos por el desarrollo integral de la gente abandonada. Insiste mucho, en que no se puede separar amor a Dios y amor al prójimo necesitado. Es que es inseparable. Cita a San Juan: quien no ama a su hermano, a quien ve, No puede amar a Dios al que no ve. Clarísimo. y Santiago: la fe sin obras está muerta. Hay avisos muy serios contra los ricos que retienen salarios o, que cierran el corazón. ¿Y ejemplos concretos? Pues mira, en la primera comunidad ya se ve la atención a las viudas en los Hechos, la colecta que organiza Pablo, Así. recordando que Dios ama al que da con alegría. Y el ejemplo de San Lorenzo que mencionábamos. El de los tesoros de la iglesia. Ese también, ¿no? Muchísimo. San Juan Crisóstomo era tremendo. Decía cosas como: ¿quieres honrar el cuerpo de Cristo? No permitas que sea despreciado en sus miembros, o sea, en los pobres. Directo. Y esa frase brutal: no dar a los pobres de lo que nos sobra, no es caridad, es robarles. No lo veían como virtud solo, sino como justicia. Entendido. Y San Agustín, que aprendió de Ambrosio eso de que lo que das al pobre no es tuyo, es suyo. Ah, mira. Pues Agustín profundiza: ve al pobre casi como un sacramento de Cristo. Y la limosna como un camino de conversión. Son pinceladas, pero marcan una constante. El texto luego hace un recorrido histórico, ¿verdad? Para mostrar cómo esto se ha vivido. Sí, siglos de testimonio. Por ejemplo, el cuidado de los enfermos. Menciona a San Juan de Dios, San Camilo de Lelis. Que fundaron órdenes hospitalarias. Exacto, con un afecto materno, dice el texto. Crearon espacios de cuidado totalmente nuevos. Y subraya el papelazo de tantas congregaciones femeninas. Importantísimo. Llevando ternura y cuidado donde nadie llegaba. Es tocar la carne sufriente de Cristo, como dice el Papa. Y la vida monástica. También, clave, San Benito en su regla manda acoger a pobres y peregrinos porque en ellos se recibe a Cristo. No solo oración, entonces. No, fueron refugios, centros de trabajo, solidario, de cultura compartida. Un modelo frente a la acumulación. Hay un ejemplo muy concreto que me llamó la atención. Liberar cautivos. Ah, sí, los trinitarios, los mercedarios. En la Edad Media para rescatar cristianos esclavizados. Y con un voto de entregar la propia vida si hacía falta. Increíble. Caridad heroica, sí. Y el texto lo conecta con hoy. La lucha contra las nuevas esclavitudes, la trata, la explotación. Claro, sigue vigente. Luego, siglo XIII, las órdenes mendicantes. Franciscanos, dominicos. Una revolución evangélica, dice. ¿Por qué revolución? Porque no solo servían a los pobres, se hacían pobres con ellos. Ah, vale. Francisco y Clara, con esa pobreza radical. O Santo Domingo, predicación y vida pobre como testimonio. Un signo de iglesia cercana. Otro pilar que destaca es la educación de los pobres. Fundamental. San José de Calassanz, con la primera escuela popular gratuita en Europa. San Juan Bautista de la Salle, con los hijos de artesanos. Don Bosco. Don Bosco y su sistema preventivo para jóvenes en riesgo. Educar es justicia y fe. Y de nuevo, el papel de tantas mujeres religiosas, alfabetizando, formando, sobre todo a niñas. Impresionante labor. Y la atención a los migrantes, que es un hilo constante desde Abraham. Sí. Menciona a Scalabrini y a Cabrini en el 19 con los italianos en América. Y lo conecta con Francisco hoy. Acoger, proteger, promover, integrar. Ver al migrante como hermano, no como problema. Esa es la invitación. Y finalmente, estar con los últimos, los más olvidados. Santa Teresa de Calcuta, claro. Icono mundial. El texto recoge palabras suyas. Nuestros pobres son grandes personas. Necesitan nuestro amor comprensivo. Pero nombra a otros, como Santa Dulce de los pobres en Brasil. Ajá. Y aquí subraya algo aprendido de ellos. No es tanto llevarles a Dios, sino descubrir a Dios en ellos. Interesante giro. No solo destinatarios, sino maestros.
Exacto. Y todo este recorrido histórico nos lleva a la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Especialmente en el último siglo y medio. Sí, ahí hay un desarrollo muy importante. Desde Rerum Novarum de León XIII sobre la cuestión obrera. Finales del 19. Eso es, pasando por Juan XXIII y la justicia mundial, y el Concilio Vaticano II, un punto de inflexión. Juan 23 quería una iglesia de todos y particularmente la iglesia de los pobres. Esa frase es clave. Y la Constitución Gaudium et Spes reafirma el destino universal de los bienes. La tierra es para todos, Luego Pablo VI con Populorum Progressio. insistiendo en que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Juan Pablo II, que integra formalmente la opción preferencial por los pobres y habla mucho del trabajo, Y Benedicto XVI. que subraya la dimensión política de la caridad, la necesidad de instituciones justas en Caritas in Veritate. Y el documento reconoce la aportación de las iglesias locales, ¿verdad? Sobre todo América Latina, Ujú. muchísimo. Medellín, Puebla, Aparecida. De ahí vienen conceptos como pecado social, estructuras de pecado. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que no solo hay pecados individuales, hay sistemas económicos, políticos, culturales, que generan y mantienen la pobreza y la desigualdad. Ah, vale. Sistemas injustos. Eso es. Y se denuncia, con palabras de Francisco, una economía que mata, la especulación, la autonomía del mercado que ignora el bien común. La globalización de la indiferencia. También. Aquí es donde la cosa se pone, más interpelante para hoy, ¿no? Sí, porque insiste. No basta la asistencia puntual, que a veces es necesaria, claro, pero temporal. Hay que ir a las causas. A las causas estructurales de la pobreza. Dice que la inequidad es la raíz de los males sociales. Cuestiona ese modelo exitista, privatista, que descarta a los débiles. Como si valieran menos. O solo tuvieran que sobrevivir. Exacto. Y conecta todo esto con la crisis ecológica, ¿Cómo? señalando que la degradación ambiental golpea más a los pobres. Es una llamada a no callarse, a denunciar, a cambiar mentalidades y estructuras. Pero decías que había un último giro, de Aparecida. Sí, muy importante. Ver a los pobres no solo como receptores de ayuda, ¿Sí, no? como sujetos de su propia historia, portadores de cultura y, ojo, capaces de evangelizar a la propia Iglesia. Evangelizar ellos a la iglesia. Sí, habla de una misteriosa sabiduría que nace de su experiencia límite, de su cercanía al sufrimiento, de su confianza en Dios. Y eso nos pide a nosotros. ¿Qué nos pide? No solo dar cosas, nos pide cercanía, amistad, valorar su modo de ser, su cultura, su fe. Por eso agradece a los que eligen vivir entre los pobres. Hacer este recorrido te deja claro que esto no es un añadido, ¿eh? Para nada. Está en el ADN de la fe. No son un problema social, son cuestión familiar, de los nuestros, dice el texto. Te devuelve al buen samaritano. Exacto. Ante el herido, la pregunta es directa. ¿Con quién te identificas tú? Y te alerta contra esa tentación de mirar para otro lado, de acostumbrarse, que es síntoma de una sociedad enferma. Ya San Gregorio Magno advertía contra los prejuicios y la falsa seguridad de la riqueza que nos ciega. Los pobres, dice el texto, nos evangelizan, ¿Cómo? nos muestran nuestra vulnerabilidad, cuestionan nuestro orgullo, nos recuerdan lo precario de una vida centrada en uno mismo. Por eso la opción por ellos es teología pura. Son la carne de Cristo. Ignorarlos es un riesgo de mundanidad espiritual, dice. Aunque se hable mucho de religión. Y desmonta excusas, ¿no? Sí. Esa falsa separación entre oración y acción. O confiar ciegamente en el mercado. O centrarse solo en las élites. Y defiende la limosna al final. Sí, ojo, sin quitar prioridad a la justicia estructural y al trabajo digno, pero defiende el gesto concreto de dar algo propio. Pararse, mirar, tocar. Eso, como un encuentro humano que alimenta la compasión, la pietas y la convicción. La conclusión es un llamado a un amor audaz, ¿no? Profético, sí, que no se conforma. Una iglesia que ama así es lo que el mundo necesita, dice. Y nos deja con una reflexión final, casi una tarea. Sí, esa idea de que a través de nuestras acciones, grandes o pequeñas, el pobre puede sentir el amor de Jesús, ese dilexité, yo te he amado. Y la pregunta que queda flotando. Pues, ¿cómo cambiaría todo si de verdad viéramos a los pobres no solo como necesitados, sino como portadores de Dios, con una sabiduría esencial para todos? Da que pensar, ¿eh?